Buenos días a todas y todos. La Casa Refugio Citlaltépetl y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México les dan la más cordial bienvenida. Agradecemos su asistencia a la presentación de la Convocatoria General 2025 para presentar proyectos en materia de educación, ciencia, tecnología, innovación y divulgación. Nos acompañan en el Presidium el maestro Pablo Llanes Rizo, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. También contamos con la presencia de la doctora Etelvina Sandoval Flores, titular de la Subsecretaría de Educación de la Ciudad de México. Nos acompaña el maestro Guillermo Ayala Correa, titular de la Dirección de Ciencia y Transferencia de Conocimiento y comisionado en la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. También nos acompaña el doctor René Salvador López Cabrera, titular de la Dirección de Proyectos de Identificación de Oportunidades de Innovación y comisionados de la Dirección General de Desarrollo, Innovación Tecnológica y Divulgación Científica. Gracias. A continuación, vamos a pedirles a cada uno de los integrantes, le vamos a ceder la palabra, que nos digan sus nombres y la institución de procedencia para, por favor. Buenos días. Bueno, como me toca a mí ser la primera, quisiera agradecer la invitación del maestro Pablo Llanes. Me da mucho gusto ver este presidium. Mucho gusto a todos ustedes y esperamos una colaboración muy fructífera durante estos próximos años. Yo vengo del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque dice Facultad de Ciencias, pero que también voy a clases. Y soy titular de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, Cátedra UNESCO, que nació originalmente en la CTI hace algún tiempo. Y tenemos también un proyecto que se llama Luces sobre la Ciudad. Y con mucho placer digo que estamos dispuestos a colaborar y a llevar este proyecto adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Eduardo Hinojosa, director de Urbanismo y Sostenibilidad en Distrito Tlalpan del Tecnológico de Monterrey y profesor también ahí en la Escuela de Arquitectura y Diseño Industrial. Mi nombre es Carlos Alberto Pérez Rábago, gracias por la invitación. Trabajo en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que está en Temisco, pero participo en un proyecto agrovoltaico que está en Topilejo, que fue apoyado el periodo pasado y poco. Muchas gracias. Mi nombre es Aarón Sánchez Juárez, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Sinceramente agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para participar en esta reunión. Yo soy el responsable técnico del proyecto Parcela Agrovoltaica Sostenible y Educacional, y en el Instituto de Energías Renovables soy el responsable técnico del Laboratorio de Evaluación Fotovoltaica. Es el laboratorio que se encarga de evaluar el desempeño eléctrico de la tecnología fotovoltaica que se está comercializando y fabricando aquí en México. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Pani Alvarado Chávez. Vengo del Instituto Nacional de Nutrición. En la red de ECOS estoy como representante en el área de la salud. Buenos días, doctor Antonio Benavides. Yo soy el enlace en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y en el área de la Dirección General de Resiliencia del Grupo de Investigación en Riesgos Geológicos. Trabajo con la doctora Dora y con compañeros de la UNAM y de otras instituciones sobre temas de riesgos geológicos en la Ciudad de México. Y bueno, pues bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mucho gusto. Soy Octavio Mertezuma, vengo en representación de José Franco, el Instituto de Astronomía. Yo soy el responsable del intercambio artístico-científico del programa transdisciplinario de Arte, Ciencia y Tecnologías. Buenas tardes, mi nombre es Edilso Reguera, soy el responsable técnico del Laboratorio
Nacional de Conversión y Almacenamiento de Energía. Mi nombre es Marcela Menéndez Reyes, soy del Instituto de Investigaciones Sociales, investigadora, y vengo, bueno, por invitación de la doctora Alicia Sicardi, muy contenta de estar aquí, ¿no? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Quiero presentarme. Soy Telésforo Ramírez, soy investigador ahorita en el Instituto Mora y vengo en representación de la doctora Leticia Calderón Chidis, quien forma también parte de la red ECOS, como coordinando algo sobre movilidades y migraciones. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Dora Carreón, soy investigadora en el Instituto de Geociencias de la UNAM y estoy coordinando una de las redes ECOS de más reciente creación, creo, de inicios de este año, la red de riesgo geológico, y pues encantada de estar aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Monserrat García Solares, coordinadora del Laboratorio Nacional de la Calidad de los Biocombustibles, LANDACBio, nombre corto, del IPN, y vengo en representación de la doctora Violeta Mena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo vengo en representación del maestro Cristian Cadena Ayala, es el subdirector de Gestión e Innovación en el Instituto Politécnico Nacional en la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica. Mi nombre es Efraín Caballero y soy el jefe de vinculación empresarial dentro de esa directiva. Muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Yo soy académico del Instituto de Investigaciones en Materiales. Hemos tenido la suerte de que nos han apoyado en ciertos trabajos. Ahora esperemos que sigamos con esa suerte. Muchas gracias. ¿Qué me faltó? No, mi nombre es Antonio Sánchez Solís. Buenos días a todos. Rodrigo Peña, del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Muy buenos días, gracias por la invitación. Soy Germán Carmona del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Estuve en la administración anterior participando con la SECTEI en la red ECOS, coordinando el grupo de electromovilidad, desarrollos de electromovilidad, que afortunadamente ahora ya lo estamos viendo como una realidad en la Ciudad de México. Buenos días, soy Aletia Vázquez Murillas de la Guamas Capoexalco y hemos colaborado con la red ECOS en temas de residuos, nuevos materiales, plásticos compostables y economía circular. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Erika López, soy investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y secretaria académica de ahí. Vengo en representación del doctor Jorge Sabana, que es el director, y le agradecemos mucho la invitación. Tenemos mucha colaboración con la SECTEN y actualmente soy responsable técnica de un proyecto que está ahorita en curso y realmente tenemos varios proyectos en curso y esperamos colaborar en esta nueva convocatoria. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, secretaria. Yo soy Elizabeth Pulido García, soy directora de formación en la Escuela de Administración Pública. Vengo en representación del doctor Cliel Cortés. Él es director general de la Escuela de Administración Pública. El doctor es coordinador del eje de seguridad y gestión integral de riesgos, derivado de que, bueno, nosotros somos una escuela, una institución que profesionaliza a personas servidoras públicas de los 3 niveles de gobierno y contamos con la maestría en gestión integral del riesgo de desastres. De ello se deriva toda la colaboración que hemos pues logrado en esta red y pues seguiremos sumando esfuerzos. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Mi nombre es Antonio Morales Gómez y soy el director general de la Universidad de La Salle, en la ciudad de León. Muchas gracias. Les agradecemos su asistencia. Esta es la primera sesión de varias. El propósito es ya, como ustedes saben, somos una administración entrante, reactivar el funcionamiento de la red ECOS, que nos parece una apuesta estratégica. Hemos estado creando nuevos grupos de trabajo. Aquí precisamente a lo que hacía mención María Cortina, instalamos hace poco el grupo de trabajo sobre movilidad humana y migraciones. Hace una semana instalamos otro grupo de trabajo sobre derechos digitales e inteligencia artificial y tenemos varios grupos más que vamos a estar instalando pues para dar cuenta de la problemática muy compleja de temáticas que hay que abordar. Quiero señalarles que
Hemos estado en conversación, tenemos un diálogo muy fluido con la doctora Rosaura Ruiz, que tiene todo el interés de convertir en una experiencia de carácter nacional, en la cual, pues evidentemente lo que llamamos la región centro va a cumplir un papel muy relevante, pues dada la gran concentración de las capacidades de investigación que se encuentran particularmente en la Ciudad de México. Entonces este es un proyecto que va en esta misma lógica de fortalecer el trabajo colaborativo, intertransdisciplinario y pues esta es la razón de reunirnos y quisimos esperar a que emitiéramos la convocatoria 2025 de la SECTEI, porque esto da materia de trabajo, o sea, no es lo mismo una convocatoria en términos abstractos que ya una oferta en términos de colaboración específica que traemos desde la SECTEI. Quiero comentarles que uno de los propósitos que estamos llevando a cabo desde la SECTEI es tomarnos muy en serio la naturaleza transversal de toda política científica y de desarrollo tecnológico. O sea, no es una cosa de la SECTEI, es en realidad una política del gobierno de la ciudad, porque no hay ámbito de la política pública y de la problemática de la ciudad en donde pues no intervenga la necesidad de una política científica, y por científica estoy incluyendo ciencias sociales y humanidades, para que no haya duda al respecto. Y en ese sentido creamos ya un grupo de trabajo del gobierno de la ciudad en materia de ciencia, tecnología e innovación, en el que participan 23 dependencias del gobierno de la ciudad, en donde la idea es que precisamente el conjunto del gobierno de la ciudad se involucre en esta mirada, no sea una mirada sectorial o una mirada acotada a lo que tiene la SECTEI, sino que sea de carácter general. Por otro lado, tenemos una mirada conceptual que resumo básicamente en derecho humano a la ciencia, acceso universal al conocimiento, ciencia abierta y participativa, diálogo de los saberes, desarrollo de capacidades endógenas y construcción de relaciones colaborativas. Mire que es prácticamente el enfoque que tenemos desde también la mirada de generación de bienes públicos. Asumimos el conocimiento como un bien público para resolver y afrontar problemas públicos. La ciudad tiene, imagínense, en términos de problemas y problemáticas públicas y desafíos, pues es inagotable el listado que podríamos hacer, y por ello en esta ocasión lo que hicimos fue hacer una consulta amplia al interior del gobierno sobre qué requiere cada dependencia en materia de investigación, en materia de desarrollo tecnológico, en materia de innovación, y debo decir con mucha satisfacción que hubo una participación muy activa de las instituciones, lo cual revela la necesidad de construir una oferta para una demanda que ya está ahí. Y en buena medida la convocatoria que hoy les vamos a presentar está construida de manera colectiva en el gobierno. No es una cosa que se le ocurrió a la SECTEI y dijo, estos son los temas y estos son los proyectos, sino que cada dependencia, y algunas decían, híjole, me acuerdo la de pueblos indígenas, decía, ¿qué necesitamos? Bueno, entonces hicimos un proceso también de acompañamiento para ir colocando este tipo de demandas y necesidades específicas. Entonces, básicamente, esta es la naturaleza de la convocatoria que hoy tenemos. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Aquí les estamos entregando el texto de la convocatoria. De todas maneras, es consultable en la página de la SECTEI, y vamos a iniciar. Entonces, primero, ¿cuál es el objetivo central que tenemos? Es atender y promover la participación de la comunidad educativa, científica y tecnológica, así como de los sectores público, social y privado, atender los desafíos urbanos de la capital y contribuir al bienestar de la población, con especial énfasis en cerrar
las brechas de desigualdad territoriales y de género. Tenemos un marco normativo al cual está acogida la convocatoria, que es pues efectivamente en el artículo 58 de la Ley de Educación, el de promover e impulsar el desarrollo de la investigación en ciencias, humanidades, tecnologías e innovación. El contexto. Lo que les decía, en el 2025 creamos este grupo de trabajo interinstitucional para preguntarle a las dependencias, a todas las instituciones, qué es lo que requerían en esta materia. Fue, como les digo, un espacio que va a ser de carácter permanente para coordinar y abordar de manera integral los desafíos de la ciudad, y su misión fundamental se reside en los componentes fundamentales. Primero, la identificación de prioridades, que es por sí mismo un problema complejo. O sea, la definición de cuando alguien dice que tiene 300 prioridades, eso no tiene ninguna. O sea, las prioridades son efectivamente prioridades. Y sobre esta base, el grupo diagnosticó 85 necesidades, reconociendo que esto se traducen en problemáticas públicas y en la necesidad de desarrollar y contar con mucho mayor y mejor información para contar con mejores políticas públicas. Y el segundo es la necesidad de generar proyectos para la atención y solución de problemáticas públicas. Ahora, este es un saque. Una problemática pública conduce a otra. Y como les digo a mis alumnos, una solución conduce a los nuevos problemas. O sea, esa es un poco la dialéctica de la transformación social y de la innovación. Y en ese sentido vamos a impulsar, con base en estas prioridades públicas, el otorgamiento de apoyos económicos para proyectos que nos ayuden a resolver estas problemáticas. O sea, hay un propósito muy deliberado, en el sentido de que no es investigación en general, sino que es investigación guiada por problemáticas y que deben traducirse en toma de decisiones y en mejora de políticas públicas. Los lineamientos y la convocatoria están en las páginas web. De todas maneras, se las estamos entregando el día de hoy, por escrito. ¿Por qué es para nosotros importante esta convocatoria? Por la necesidad de impulsar potenciales soluciones a retos sociales, generar impacto tangible, impactar en políticas públicas y fomentar la participación de la construcción de una relación fluida, horizontal, entre las instituciones públicas y las instituciones académicas. Y hay un propósito adicional que me parece muy importante mencionar. Queremos darle fuerza a la labor de divulgación y a la labor de construcción de una cultura social de la ciencia. Muchos de los proyectos que se han financiado son proyectos muy buenos, muy pertinentes, con ideas novedosas, pero tenemos también un déficit de divulgación. Y nos parece que mucho de lo que se produce debe conocerse, debe divulgarse. Y entonces, en ese sentido, le estamos dando fuerza a la necesidad de que los proyectos, además de la investigación, puedan entregar un producto de divulgación. Un producto que nos permita acceder a través de muchísimos mecanismos a el conocimiento de los medios. Les comento que ya en Capital 21 la SECTEI tiene un espacio permanente, se llama Conciencia, Educación que Transforma, en el cual estamos dando a conocer los resultados de los proyectos, pero por los propios autores de los proyectos. En la próxima semana va a haber un programa dedicado al estudio sobre qué está pasando con las palmeras en la Ciudad de México. Es un tema muy importante, que además es una preocupación social, una inquietud colectiva, y entonces pues tuvimos un muy interesante proyecto en lo que los resultados de la investigación que apoyó la SECTEI en 2023, pues estamos tratando de darles la divulgación y el mayor
peso posible. Detectamos más o menos 27 ejes estratégicos, pero cuando uno quiere alcanzar como las prioridades, ¿verdad? A lo mejor ya no tiene claro cuáles son los ejes estratégicos, y por eso decidimos agrupar esta convocatoria en 4 grandes componentes que son ciudad igualitaria y de derechos, ciudad sustentable y resiliente, ciudad con seguridad humana para tener un enfoque mucho más abarcador de estas problemáticas, y ciudad del conocimiento y la tecnología. Les voy a mencionar cuáles son las 80 y tantas prioridades que recibimos para que vean un poco el espectro de preocupaciones en los cuales está actualmente el gobierno de la ciudad y en donde las capacidades de investigación, de innovación de parte de las instituciones y de ustedes mismos que pertenecen nos pueden ser de enorme utilidad. Por ejemplo, en desarrollo económico nos plantearon la necesidad de una plataforma digital para las MIPYME como proveedoras del gobierno de la ciudad, en la idea de democratizar mucho más la política de compras de la ciudad. La necesidad de una plataforma digital para el monitoreo del precio de la canasta básica en la ciudad, en todos los canales de abasto. Esto para ir midiendo y además a las implicaciones que tiene para medición de la pobreza y toma de medidas en función del bienestar. Soluciones tecnológicas innovadoras para la gestión de residuos de llantas. Esa es una problemática enorme que tenemos en la ciudad, y mapa de capacidades relacionadas con insumos médicos, farmacéuticos y dispositivos médicos. En gestión del agua, necesitamos un análisis integral de la microcuenca del poblado de Mixquic para mitigar inundaciones durante la temporada de lluvias. El análisis de la cuenca de agua de Xochimilco para el desarrollo de soluciones para su aprovechamiento. Un diagnóstico del estado actual de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Y una propuesta de un plan de desasolve de la laguna de regulación mayor de Iztapalapa. O sea, como les digo, son cosas muy concretas, muy específicas para abordar problemáticas que está enfrentando la ciudad. En obra pública, por ejemplo, un sistema de medición, análisis y seguimiento de los hundimientos y deformación de suelos blandos. Es una problemática que además está detrás de toda la problemática de los baches, las grietas, etc. El desarrollo de soluciones tecnológicas para el agrietamiento de suelos en la Ciudad de México. El desarrollo de materiales y sistemas constructivos urbanos de bajo impacto ambiental. Y el diseño de materiales de pavimentación sostenible y de alto rendimiento que faciliten la infiltración y la captación de agua pluvial. Como ustedes saben, uno de los grandes problemas de la ciudad es la no infiltración, porque es como haberle puesto un plástico al suelo de la ciudad, y efectivamente lo que queremos en ustedes es empezar a pensar en mecanismos mucho más permeables que permitan que el agua de lluvia no se vaya toda al drenaje, sino que también permita la infiltración de los mantos de agua. En medio ambiente, un geoportal como parte de la infraestructura de datos espaciales de la SEDENA basada en tecnología de fuentes abiertas, open source, un estudio sobre la generación, caracterización y manejo de residuos sólidos no domiciliarios. A veces creemos que los residuos solo son un problema domiciliario. Los no domiciliarios, y en particular los que se derivan de la industria de la construcción, son gigantescos. El tema del cascajo, por ejemplo, es un tema, por ejemplo, que ha afectado muchísimo el tema de la estructura de la distribución del agua en Xochimilco. Hay lugares en donde se va y se tira el cascajo en los canales de Xochimilco, y entonces necesitamos abordar el tema de los residuos no domiciliarios, porque hemos puesto mucho el acento en lo domiciliario, separar la basura, esto, aunque la junten en el camión, en fin, etcétera, pero los no domiciliarios son muy importantes. Este tema que es muy importante, que es estudio para evaluar la carga turística del área natural protegida de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Tlajulco. Para quien haya ido un fin de semana a Xochimilco se da cuenta que aquí hay una situación muy compleja, muy problemática con la carga y luego la naturaleza turística de esa zona,
y un diagnóstico de las zonas chinamperas de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta para su restauración. Estamos dando mucha relevancia al tema de la zona chinampera. Ustedes saben, acabamos de hacer un par de visitas ahí, pues la conversión de las chinampas en canchas de fútbol no es una problemática muy seria, que además se riegan con el agua de los canales y se lleva a los jugadores en lancha de motor. O sea, estamos hablando de problemáticas de una complejidad muy grande, entonces necesitamos una política para la zona chinampera. En materia de inclusión de pueblos indígenas, por ejemplo, una plataforma digital para identificación y registro de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, una estrategia de atención con pertinencia intercultural y bilingüe de las comunidades indígenas en la ciudad y estrategias que mejoren las condiciones de integración económica de las comunidades indígenas residentes, en particular de algunas de ellas. Triquis, Ñañús, Mazaguas. Yo hace más de 20 años fui responsable de la política de pueblos indígenas de la ciudad y me asombra cómo muchas de las demandas siguen siendo las mismas y prácticamente de los mismos pueblos, y el tema de la integración económica nos parece un tema muy relevante. En materia de protección civil y gestión integral del riesgo, creación de un sistema metropolitano de información geológica, caracterización de fuentes sísmicas locales y fallas geológicas activas en las zonas oriente y poniente, la ansiedad de instalar una red instrumental multiparamétrica para el monitoreo de la subsidencia del terreno, la remoción de masa y el vulcanismo, y una cartografía geológica de alta resolución en áreas estratégicas de la Ciudad de México con énfasis en la Sierra de Santa Catarina. Como ustedes pueden darse cuenta, esto se deriva mucho de la experiencia de las propias instituciones y de los problemas que encuentran y de la necesidad de ofrecer mejores soluciones. En materia de vivienda, identificación y evaluación de materiales de construcción sustentables. ¿Cómo le vamos a dar un giro a el tipo de vivienda que se está construyendo en la ciudad? Evaluación de la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas actuales de tratamiento de aguas residuales y pluviales. Y un sistema integrado, eficiente y sostenible de tratamiento de aguas residuales y pluviales para nuevos desarrollos habitacionales. Como se pueden dar cuenta, en la ciudad para construir vivienda hay dos grandes problemas: el agua y el tubo. Y la resolución de la problemática del suelo es fundamental. ¿Y cuántas veces no hemos visto la oposición de vecinos a nuevas construcciones? Precisamente por el tema del agua. Entonces nos parece que es un tema muy, muy relevante. En materia de turismo, como les digo, es una cosa transversal. Un día, qué raro que metan en materia de turismo. No, hay muchas cosas que hacer. Una gestión de información, visualización, medición y caracterización de los servicios turísticos. Plataforma y difusión de las capacidades en materia de turismo y ofertas existentes. Un sistema de monitoreo de datos estadísticos del sector turístico para su manejo, administración y gestión. Aunque existe una cuenta satélite del INEGI en esta materia, tenemos que aterrizarla para las condiciones particulares de la ciudad, y ahorita estamos bajo un estrés turístico, llamémosle así, por todo lo que hay que hacer de cara al Mundial de Fútbol el próximo año. Entonces, necesitamos tener un conjunto de mecanismos y una información demográfica, socioeconómica y empresarial actualizada de los prestadores de servicios turísticos. En materia de salud, un sistema de monitoreo de la resistencia antimicrobiana entre la población usuaria del sistema de salud, sistemas de registros médicos electrónicos que integre, almacene y gestión en tiempo real la información de los pacientes, vieja aspiración, por cierto. En desarrollo de tecnologías de medición y monitoreo referenciado a la calidad del aire en tiempo real. Evaluación del impacto de la contaminación del aire en la salud de los habitantes de la ciudad. Y el sistema de monitoreo de la atención de urgencias y emergencias médicas en la ciudad, que es todo el tema que tiene que ver con las ambulantes, la capacidad de respuesta. Y ustedes saben, es una de las problemáticas que frecuentemente tenemos presentes. En materia de transparencia, herramientas tecnológicas basadas en Machine Learning que permitan a las unidades administrativas aprovechar grandes bases de datos. O sea, realmente ustedes se sorprenden la cantidad de información que tenemos en las instituciones públicas y el bajo grado de utilización y explotación de la información.
herramienta tecnológica que permita optimizar la gestión de la información y la implementación de chatbot y asistentes visuales a la meta de servicios virtual y a la página web oficial de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad. En materia de seguridad ciudadana, desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial para detectar irregularidades o actos de corrupción. Aplicación móvil para simplificar y eficientar el llenado del informe policial homologado del personal oficial. Sistema inteligente de análisis y previsión de incidencia delictiva basado en Big Data y aprendizaje automático. De fomento al empleo. Elaboración de un diagnóstico integral y territorializado de las nuevas dinámicas del mercado laboral. Análisis de los determinantes del empleo, el desempleo y las características de la informalidad laboral en la ciudad. Análisis integral de los procesos administrativos y jurisdiccionales de la inspección laboral. Y sistema informático unificado que almacene y proteja la información de las personas beneficiarias. En materia de género, sin señalar que en todo debe estar presente y está pero digamos, preocupaciones particulares de la Secretaría de las Mujeres. Diagnóstico demográfico para fortalecer y evaluar las estrategias y acciones del Grupo Especializado de Búsqueda de Mujeres. Modelo de atención intersectorial a las mujeres y niñas sin acceso a una vivienda adecuada, una problemática seria que tenemos. Diagnóstico de las consecuencias sociales, físicas, emocionales y económicas de niñas y niños en condiciones de orfandad por feminicidio. Y diagnóstico de la situación actual de la participación de las mujeres en carreras y profesiones STEAM. En bienestar, modelo de intervención para mejorar los procesos de integración social de las personas en situación de calle. Una de las problemáticas sociales más complejas de resolver, por cierto. Proyecto de innovación social para el desarrollo de estrategias de economía circular y de autogestión para comedores sociales. Ya tenemos cerca de 300 comedores sociales en la ciudad y sería muy importante poderlo fortalecer en una lógica de economía solidaria. Análisis de las dinámicas y recursos para el cuidado de la primera infancia en zonas marginadas. Uno de los vacíos más grandes que tenemos es el de primera infancia. E implementación de tecnologías basadas en blockchain y contratos inteligentes para automatizar la distribución de los recursos de los programas sociales a la población sin acceso a la banca tradicional. Ese es un problema que tenemos. Ustedes saben, hay un volumen de transferencias muy grande de parte del gobierno de la ciudad y el mecanismo de transmisión es muy complejo y a veces, si lo haces a través de la banca tradicional, es muy complicado y además tiene un costo. Entonces estamos pensando en mecanismos nuevos para eficientar la transferencia de los recursos a la población. Bueno, la Consejería Jurídica también mandó su necesidad. Dijo, desarrollo e implementación web para el acercamiento de los ciudadanos a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México que facilite la descripción de los trámites jurídicos mediante el lenguaje inclusivo, textual y simple. Uno de los elementos de diagnóstico que tenemos en la ciudad es el funcionamiento bastante débil de la justicia cívica, que es uno de los elementos centrales para la atención de conflictos y para la prevención de conflictos. Entonces nos parece que el tema de la justicia cívica es muy relevante. En innovación digital, vamos por la implementación de un gestor de modelos de lenguaje para mejorar el acceso de la ciudadanía a información de trámites, asesoría, estandarización del intercambio de datos entre las dependencias del gobierno. Como les digo, el gobierno tiene un montón de información, pero cada quien tiene su sistema, cada quien tiene su mecanismo, y entonces la interoperabilidad es muy bajo y eso se traduce en pérdida de información. El desarrollo de una herramienta digital que permita la identificación de la ciudadanía a través de biométricos para la realización de trámites y un sistema digital centralizado para el registro y seguimiento de informes sobre las denuncias de desaparición. Este es un asunto que nos parece de la mayor relevancia. En desarrollo urbano, diagnóstico integral georreferenciado y propuestas de acción tecnológica para prevenir siniestros de las personas usuarias de motocicletas. Creo que a nadie hay que explicar la relevancia que tiene esta problemática. Diagnóstico integral y georreferenciado de la movilidad ciclística en la ciudad.
En realidad esto no es de desarrollo urbano, es de movilidad. Desarrollo de un plan de movilidad que aborde las principales problemáticas que enfrenta la zona metropolitana del Valle de México y elaboración de un análisis prospectivo que contribuye a fortalecer las capacidades de planificación anticipada, porque somos muy reactivos, pero no tenemos anticipación, que oriente su implementación en función de futuros deseables y sostenibles para la ciudad. En ordenamiento territorial, otra de nuestras grandes preocupaciones. Identificación y análisis de las emisiones reales de vehículos a gasolina que circulan en la Ciudad de México. Hoy tenemos un problema muy serio y además estamos planteando ya de una especie de verificación metropolitana, porque los criterios no son los mismos entre la Ciudad de México y municipios del Estado de México, y cada vez más vehículos emplacados en el Estado de México circulan en la Ciudad de México y los estándares de verificación no son los mismos. Creación de una mapoteca a través de la digitalización del acervo cartográfico sobre planeación y ordenamiento territorial. Actualización, optimización y mejora del software del sistema de información de regularización territorial, otro de los grandes desafíos de la ciudad para garantizar su eficiencia. Y un sistema de gestión digital para la recepción, seguimiento y resolución de trámites. En materia de cultura, es la elaboración de un diagnóstico georreferenciado de la cobertura y distribución de los espacios de formación e investigación en artes y humanidades y la identificación de brechas, tendencias, niveles de acceso, participación y consumo artístico y cultural en la ciudad. La desigualdad en el acceso cultural es algo que nos preocupa. En participación ciudadana, una herramienta digital que cuente con la geolocalización precisa de los domicilios, especificaciones de ubicación y de acceso sencillo para procesos que atiendan la ubicación exacta de todas las oficinas dependientes del gobierno de la Ciudad de México. Y sobre esta base también la SECTEI hizo su propia listita, no crean que no. Ahí les va. Prototipo tecnológico de bajo costo para la detección y alertamiento de fugas de gas LP, gas natural y monóxido de carbono en viviendas de la Ciudad de México. Esta es una problemática muy seria. Ayer tuvimos una explosión y pérdida de vidas, y entonces la idea es que los hogares cuenten con una herramienta para ellos mismos poder detectar fugas de gas y disminuir radicalmente la incidencia de eventos vinculados a fugas de gas. Queremos que nos presenten un proyecto para un sistema de observación satelital para la Ciudad de México, enfocado en generar imágenes de alta resolución para apoyar la toma de decisiones estratégicas de la ciudad. La ciudad gasta mucho dinero comprando imágenes. Queremos, por así decirlo, contar en algún momento con nuestro propio satélite para temas que tienen que ver con ordenamiento del territorio, con vigilancia de la cobertura vegetal, campos de agua, etc. Me parece que esto va en la lógica de contar con capacidades endógenas. Queremos que nos hagan propuestas para el fortalecimiento del ecosistema de innovación para mejorar y potenciar lo que tenemos actualmente, que es el CEDIT, que es el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, que es una instalación, pero que desde nuestro punto de vista está subutilizada. Entonces necesitamos entre todos nos ponemos a pensar qué tipo de proyecto podemos hacer para aprovechar un espacio que además está equipado y que puede tener un uso mucho mayor. Intentamos construir una política de integración legal, económica y sociocultural de las personas en situación de movilidad en la Ciudad de México. Como ustedes saben, se está volviendo una problemática muy compleja. Está habiendo mucha resistencia social a la instalación de albergues. Por un lado, una exigencia de que ya no haya campamentos de calle, cosa con la cual coincidimos, y al mismo tiempo una dificultad para que los entornos acepten la existencia de albergues. Y nosotros somos de la opinión de que crecientemente el gran desafío es el de la integración. Alguien nos decía, esta es población en tránsito. ¿En tránsito a dónde? O sea, si las cosas ya cambiaron de manera muy sustantiva. Entonces, y es una cosa muy compleja, muy difícil, es un cambio sociocultural de gran impacto y necesitamos tener una política clara
en esa dirección. La problemática de las personas sordas en la ciudad también es motivo de preocupación nuestra, y estamos viendo la posibilidad de crear, o por lo menos contar con un proyecto para la creación de la Escuela de Lengua de Señas Mexicana y Cultura Sorda. Es interesante, con mucha frecuencia recibimos demandas de parte de las personas sordas. Tenemos la experiencia en el Instituto de Educación Media Superior, en un plantel tenemos 6 intérpretes, en donde interpretan en lengua de señas todas las clases, pero sí se vuelve una barrera de acceso tremendo. Un proyecto integral que permita fortalecer la gestión, implementación y evaluación de los servicios comunitarios en educación para la primera infancia. Una de las preocupaciones nuestras es que la primera infancia es la primera desigualdad. Y entonces la falta de servicios para la primera infancia y la educación inicial es un vacío de política enorme. Se sorprenderían de que en toda la ciudad la matrícula en educación inicial 0-3 años son 15,000 niñas y niños. Yo les decía, hay 10 veces más personas analfabetas que personas, niñas y niños que estén recibiendo educación inicial. Por eso educación inicial va a ser una de nuestras prioridades. Un estudio para la identificación de patrones demográficos, geográficos y procesuales sobre el reclutamiento de personas por el crimen organizado. Me parece que ese es un tema de enorme actualidad, que además golpea particularmente a las poblaciones jóvenes, y pues ha habido ya toda una serie de trabajos en la utilización de mecanismos como engaños de empleo, utilización de plataformas, en fin, muchísimos mecanismos. Nos parece que este es un elemento de enorme relevancia. Luego necesitamos un modelo integral de cuidados y educación para las infancias que viven con sus madres en contexto de privación de la libertad. O sea, el tema de las niñas o niños, hijos e hijas de madres que están privadas de la libertad, es un tema muy serio y es un tema de desigualdad y exclusión muy grande. Luego, en la elaboración de una propuesta técnica para purificar y potabilizar el agua en planteles escolares públicos de educación básica de la ciudad. Es decir, en muchos de los lugares no están funcionando los bodegueros, en muchos lugares hay agua, pero el agua no necesariamente es agua potable. Entonces, si vamos a combatir la comida chatarra, un elemento central es volvernos a acostumbrar al uso del agua potable, del agua simple, por así decirlo. Y en ese sentido, contar con mecanismos para que en la escuela haya la posibilidad de potabilizar el agua que consumen las niñas y los niños. Pues como hacemos en nuestras casas también, que tenemos un filtro, ¿eh? Y esa es una especie de potabilización doméstica que uno tiene, y además reconstruir la confianza en el agua pública, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Por eso celebro que no nos hayan entregado unas botellitas, se nos hayan entregado el agua como debe ser, pero y nos parece que educarse a tomar agua en las escuelas es un elemento central. Luego, nos parece que es necesario el fortalecimiento de la política de reincorporación social de personas externadas del sistema de justicia penal o del sistema penitenciario, lo que tradicionalmente se ha llamado políticas de reintegración social. Avanzar hacia un modelo integral e innovador para la prevención y atención en salud mental y adicciones. Nos preocupa en particular la problemática de las secundarias de la Ciudad de México, por eso promover y garantizar la resolución pacífica de conflictos y construcción de paz en las escuelas secundarias de la Ciudad de México. La gran mayoría de conflictos, riñas que estamos teniendo en el sistema escolar en la ciudad está muy concentrada en el caso de las secundarias. Nos parece que es un elemento muy importante a atender. Necesitamos la elaboración de propuestas para mejorar las condiciones de acceso a la educación de las personas indígenas en la ciudad y la elaboración de un programa integral para la erradicación del analfabetismo en la Ciudad de México. La Jefa de Gobierno está próxima a firmar un convenio con el INEA. Sabemos que es una tarea compleja, pero pues es una... Dicen, pues es que solo es el 2%, que el 2% son 160,000 personas, o 180,000 personas. O sea, es una
cantidad todavía muy grande y está muy concentrada en personas mayores y muy particularmente en mujeres mayores de 50 años. Y nos parece que es una deuda educativa que tenemos que cumplir. Pues esto es básicamente lo que estamos pensando. Como ven, se hizo un ejercicio grande de exploración, de revisión, participación y ¿qué queremos? Queremos, por ende, que se atiendan problemáticas reales de la ciudad, que sean propuestas sólidas y bien estructuradas, que tengan resultados transferibles con productos de divulgación, que incluyen recomendaciones de política pública. Y con base en el presupuesto que tenemos y la cantidad de proyectos, vamos a financiar los proyectos hasta por 1,5 millones de pesos. ¿Quiénes pueden participar? Pues pueden participar personas morales, no personas en lo individual, eso es importante. Institutos de educación superior, centros de investigación tanto públicos como privados, empresas, asociaciones civiles ubicadas en la Ciudad de México. La convocatoria se publicó el viernes pasado, el 7 de mayo. Está en la apertura del registro de proyectos, que además los proyectos no van a ser calificados por kilo, entonces por eso se sugiere que sean muy concretos, muy directos en sus propuestas. Ya está aperturado el registro en la página de la SECTEI. Vamos a cerrar el 15 de junio la convocatoria, un mes para presentar los proyectos. Los resultados se van a publicar el 1 de agosto y la ejecución de proyectos puede ser por 9, 12 o 18 meses. El proceso de dictaminación va a ser un proceso de dictaminación mixta. Vamos a estar invitando a un conjunto de personas expertas en los diversos temas para que nos ayuden en la revisión de los proyectos y al mismo tiempo una persona representante de la institución que necesita ese proyecto para ver si se ajusta a sus necesidades, y al final habrá un comité mixto final que tendrá 5 representantes no gubernamentales, 5 representantes de las instituciones y estará presidido por un servidor, y publicaremos los resultados, como les digo, en el primer de abril, ¿no? Pues eso básicamente es invitarles a participar, encontrar en el conjunto de capacidades que ustedes tienen, cómo podemos sumar nuestras necesidades con sus capacidades, que yo creo que son muchas y muy diversas, y establecer una lógica de política colaborativa, de vinculación entre el gobierno, las instituciones, en función de un terreno común llamado problemas públicos y búsqueda de las mejores soluciones y alternativas. Pues estamos la verdad contentos de que podamos ya por fin emitir la convocatoria, y la asignación de proyectos que va a hacer la SECTEI es esencialmente a través de un mecanismo de convocatoria pública. Nos parece que es la mejor manera de responder a las necesidades que ustedes tienen. Si alguien tiene un proyecto que no encaja en eso, pero le parece, lo puede postular, pero sí sobre el entendido que las prioridades nuestras van en dirección de que creo que es un espectro sumamente amplio. Creemos que es pertinente y seguramente irán surgiendo nuevas. Entonces, que quienes así lo consideren puedan postular y que nos ayuden a la difusión y divulgación de la convocatoria. Pues muchísimas gracias, es lo que yo tenía para ustedes. Muchas gracias, maestro Paulo. A continuación abrimos un espacio para el intercambio, participación, preguntas y respuestas. Les pedimos que sean breves y que al tomar la palabra nos compartan su nombre y la institución a la que pertenece. Y buenos días de nuevo, Aletia Vázquez de la UAM Azcapotzalco. Nuestro grupo ya identificó una necesidad en la cual nos gustaría contribuir. Sin embargo, el alcance planteado en la necesidad es muy amplio y no habría forma de cubrirlo con el monto presupuestado. ¿Qué procede en ese caso? ¿Se pueden tener alcances parciales? Sí, perfectamente, los apuntes. Estamos efectivamente. Gracias. Sí. Buenos días, secretario. Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, servidor Hegel Cortés Miranda. Reconocer este
esfuerzo integral y de políticas públicas alineadas a las necesidades del gobierno de la ciudad y obviamente a las instituciones académicas aquí representadas, más las que seguramente se irán sumando en el transcurso de la misma convocatoria. Reconocer que se haya mantenido dentro de estas 27 acciones estratégicas la definición que tiene que ver con el tema de protección civil, ya que como bien lo enunció en su participación, secretario, desde 2021 se ha generado una importante definición en una problemática que no sabemos cuándo, pero que seguramente seguirá sucediendo aquí en la Ciudad de México y que tiene que ver con los sismos y los microsismos en determinadas regiones y alcaldías de esta ciudad. Ya hay avances, como bien lo señaló, son 173 estaciones en 6 redes que operan ya en este momento en la Ciudad de México de monitoreo, obviamente con las instituciones públicas facultadas para ello. Pero, sin embargo, como aquí también se ha señalado, son recursos insuficientes en una definición que viene en el tiempo y que hoy todavía hay proyectos y acciones en curso, ¿no? Está pendiente el estudio geofísico geológico del poniente de la Ciudad de México, implicaciones que tienen como origen en los microsismos, la evaluación en Tlatelolco del Centro Universitario de la UNAM y también está la definición de generar los talleres hacia la respuesta de la opinión pública que debe de conocerse en las distintas colonias que sufren estos microsismos, entre otras muchas definiciones de equipamiento y desarrollo tecnológico. Pues sería cuanto, secretario, y obviamente alineados a esta política pública que usted ha venido señalando en este momento y en sus diferentes intervenciones. Muy bien. ¿Qué? Marcela. Gracias. De nuevo, Marcela Meneses, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Nosotros ya colaboramos en la Redecos, en el Grupo de Trabajo Pobreza Urbana y Políticas de Inclusión Social. Y nos interesa, por supuesto, darle continuidad a la colaboración academia-gobierno y con la propuesta de políticas públicas y de toma de decisiones. En ese sentido, identificamos algunos temas que consideramos pueden ser prioritarios, pero que no aparecen en las líneas o en las demandas de las secretarías. Preguntar concretamente, ¿es posible proponer esos proyectos? Ahora bien, ¿tienen que ir dirigidos a una secretaría particular o pueden transversalizar distintas secretarías? Eso por un lado. Y por otro lado, los presupuestos van dirigidos especialmente a becas, a compra de equipo, a contratación de personas, es decir, cómo se distribuyen los rubros para saber con cuánta gente contaríamos. A ver, pues les pongo rápidamente. Sí se pueden presentar, pero hay cierta desventaja, para decirlo claro, porque las prioridades están marcadas, o ver esas prioridades, cómo se marcan, y vamos a ir construyendo una agenda. Esa es la realidad. Y sí, no es un proyecto para una secretaría, eso para el gobierno. Y entonces lo postula determinada secretaría, pero el destinatario es el conjunto del gobierno, no tiene por qué ser solo una secretaría de ninguna manera. Los rubros, miren, esencialmente queremos que esto sea para labores de investigación y no de compra de equipos, se los digo claramente. Pues esencialmente sí pueden ser becas, contrataciones, llevar a cabo la labor de investigación y, escucha, ¿no? Y no de compra de equipo, etcétera. Ya sabemos cómo sucede, a ver si, pues, yo entiendo que todo tiene necesidades, ¿para qué le damos vuelta? Pero esencialmente puede considerarse en algún momento la compra de equipo, pero no va a ser prioritario, fundamentalmente becas o contratación de gente, etcétera. En fin, sería por ahí. Lo pensaba con los proyectos de georreferenciación, Lo pensaba por los proyectos de georreferenciación que pueden necesitar, por ejemplo, un dron o a lo mejor unos iPads o cosas así muy básicas que justo van orientadas a la investigación. Bien, sí. Gracias. Aarón Sánchez, del Instituto de Energías Renovables. Mi pregunta va relacionada con aquellos proyectos que fueron financiados anteriormente
y que concluyeron con éxito su año de ejercicio, ¿no? Como en el caso de la parcela agrovoltaica sostenible educacional, que realmente es un laboratorio para la investigación del crecimiento de vegetales, el estudio de la fenología, y es una escuela abierta para agricultores y estudiantes de preparatoria y licenciatura en las áreas de energías renovables y en las áreas de agronomía. Nosotros requerimos fondos sobre todo para el beneficio de los estudiantes. Moverlos hacia Topileco resulta ser bastante costoso para aquellos estudiantes que se deben desplazar para llevar a cabo las actividades que están obligados a hacer, como es el caso de servicio social o prácticas profesionales a través de las cuales se reciben. En nuestro periodo tuvimos prácticamente un éxito con los estudiantes. Logramos formar a 22 estudiantes, 2 estudiantes de las carreras de energías renovables del Instituto Tecnológico de Tláhuac, el Campus 3, y 10 estudiantes de la UAM Xochimilco de la carrera de licenciatura en agronomía. Pero insisto, nosotros creemos que este proyecto debe de seguir funcionando. Tenemos una infraestructura bastante costosa, ¿verdad? Y que está sirviendo para la formación de 3 tipos de personas. Estamos hablando de agricultores, estamos hablando de amas de casa que están utilizando los deshidratadores solares, que son parte de la parcela, para llevar a cabo deshidratación de productos agrícolas y sobre todo movilidad de estudiantes, que es lo que más nos preocupa. Entonces la pregunta es si nosotros podemos proponer un nuevo proyecto o, en su defecto, solicitar una ampliación de fondos para la continuidad del proyecto. Sí lo pasa. Perfecto. Gracias, señor. Una restricción es que quien sea deudor, si no puede, o sea, que no terminó, que no hizo, pero en este caso sí se puede. A ver, démosle oportunidad por al lado de ahorita. Muchas gracias. En los aspectos de geología y geofísica, noté que hay muchos proyectos que tienen puntos en comunes de diferentes secretarías. Está la colaboración muy cercana que hemos tenido como Red Ecos con la Secretaría de Gestión de Riesgo, pero obviamente los proyectos que pudiéramos plantear también pueden satisfacer las necesidades de otras secretarías como la de Obras, la SOTSE, o la de Vivienda, o la de Agua. Entonces hay como puntos en común, los individualmente o digamos por pequeños grupos, el monto del proyecto no parece suficiente porque somos mucha gente trabajando. Entonces no sé si se podría hacer un planteamiento, digamos, de grupo de proyectos que atienden a las necesidades de diferentes secretarías. Obviamente nuestro colaborador principal es la Secretaría de Gestión de Riesgo, pero proponer una especie de vínculo entre secretarías para optimizar recursos y que un proyecto, vamos a suponer hundimientos, ¿no? Que está uso de suelo, está el uso del agua, está el sistema de información geográfica, que está la cartografía de fallas y fracturas, que está directamente relacionada con la sismicidad. O sea, hay una necesidad muy grande y se percibe en varias secretarías de sistematizar la información de su suelo, que no es nada más para satisfacer a un grupo, sino a muchos, ¿no? Es perfectamente transversal. Entonces, en ese caso, me gustaría proponer que hiciéramos alguna reunión de trabajo con los especialistas por ejemplo, de la red de ecos de sismicidad, o con los otros, las secretarías o los grupos que tienen necesidad de esta información, para que optimicemos los recursos a la hora de plantear los proyectos. Porque si uno va a hacer cartografía de fallas y el otro también, y el otro también sismicidad, y uno va a hacer la correlación de litología del subsuelo, y el otro también, y el otro también, y todo el mundo tiene $1,500,000 para hacer lo mismo. Pueda llevar a cabo, que hay que darle vida y tenemos una instalación ahí. Ni estamos llegando aquí en último, que es generar una información que pueda ser útil para dentro de la convocatoria, secretarías u objetivos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo podríamos integrar para ser más efectivos desde el inicio del planteamiento de los proyectos? Sí, es eso. Hacer una especie como bueno, somos un grupo muy grande, sí, seguramente de la tierra o algo así con sus proyectos. No, pues sí, yo no veo problema. Y además hay otro criterio que tiene los lineamientos. Queremos proyecto darle énfasis a incluye proyectos varios de los encabezados por mujeres y así sumamos los presupuestos.
Yo no veo problema en que se pudiera hacer algo de ese. Joven, Perfectamente. que vaya en su cuarto. Podríamos por favor. continuar nuestra colaboración con una sola secretaría No, pero yo digo, líder, no digamos, que quisimos se poner una combine edad, con lo las decimos otras secretarías mucho, para pero, la transferencia digamos, de información, por menores ejemplo, en de el caso de la 45 Secretaría de años, Gestión una de cosa así. Riesgo. Bueno, aquí está gestión. No, secretario, no me dio decir ahorita. ¿Alguien más? Solo una. Adelante, Bueno, yo creo compañero. que son esencialmente agua, obras y gestión integral del riesgo, ¿no? Uso de suelo, vitrocicitata. Sí, pero ahí pero es... justo encaminada a la anterior pregunta. No, aquí no es por tan fácil, o sea, que institución, son ¿cuántos una proyectos se secretaría cuando pueden son proyectos ingresar? presentados por varias de ellas. Pues no Lo hay que un sí se límite, puede es hacer pero, una agrupación o sea, no y después puede creamos cargarse. un grupo de Pero trabajo además las instituciones son de intersecretarial que diferente atienda sus tamaño, o problemas. sea, no es lo mismo un pequeño centro de investigación que ni modo que digamos uno por la UNAM. Aquí o Ana uno María por el nos va a POLI, dejar hablar. es una cosa. En principio, entre más consolidado, menos dispersa esté la oferta, mejor, pero no hay una regla. Pero aquí el investigador Muchas responsable gracias. No, pues y es un solo muy proyecto. interesante y sí, claro que hay muchas más necesidades que prioridades. En algún momento Pues no sé si hay algo se más. hace la palabra necesidades, pero realmente son muchas Bueno, más, ¿no? Pero qué esto bueno que creo hay que va a este ser una buena ejercicio, ¿no?, de experiencia priorización. y Yo vamos tengo a varias aprender preguntas. todos también Una nosotros de y vamos a ir ellas ajustando para me ir llamó la construyendo atención que en ningún momento una se política en mencionaba el materia de tema de investigación la científica y tercera tecnológica. edad y el envejecimiento pues de del la mayor impacto población, que posible, muy bien lo que dice Ana María, sí es cierto, con hay un problema de comunicación de la ciencia, del conocimiento y la construcción de una cultura social que eso nos parece que se un están elemento agravando muy importante. Van a surgir cosas, sin duda alguna, cosas no previstas, pero las vamos a ir resolviendo sobre la base de que aquí pues, hay entonces un no interés sé común. dónde cabría ese Creo más en que general, ¿no? Otro es el del comercio informal. los mejores caminos. Entonces, pues básicamente eso es. Les agradecemos muchísimo su asistencia, me llama un tenemos poco muchísimo la atención. la anfitrionía de la Respecto Casa Citlaltépetl, un el lugar proyecto que para nosotros reunirse tenemos, yo está tengo muy agradable. una Y pregunta similar. seguramente les El vamos a de estar luces sobre convocando la y la ciudad idea tiene es que que ver mucho ustedes con también, seguridad pues esto ciudadana, tiene que ver con medio ambiente también y con economía energética. La Además, semana o sea, ahorita está obligada a y efectivamente introducir la una idea es normatividad ir y no dotando lo ha hecho políticas y y de la ciudad cada vez más y más eso pasó recursos el para el tiempo, pero nosotros hemos estado trabajando Gracias. en el diseño de esa normatividad con un pequeño apoyo de la CETEC y sí me gustaría saber Ciudad de dónde México, se considera capital de que la podría transformación. caber una continuación de ese proyecto para llevarlo a buen término, porque ya está bastante avanzado. Y por cierto que hay un parte de la producción, del producto de este proyecto es un material que yo no llamaría de divulgación, sino de comunicación más bien. A mí me parece que es un término más adecuado porque no se trata solamente de soltar información, sino de comunicarse realmente con la población y con los diferentes beneficiarios, ¿no? Creo que eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, es para lo de envejecimiento. Primero tenemos un proyecto en marcha que es el Centro Integral de Estudios del Envejecimiento. Ese es un proyecto al cual se le está dando continuidad, están participando varias instituciones. Y también cabe dentro de la lógica del sistema de cuidados. Ahora, en la misma, o sea, proyectos que estén en marcha y que fueran necesitar una fase de continuidad, pues los pueden postular, por supuesto. O estos son prioridades, pero claro que a lo mejor no se reciben proyectos de todas las prioridades también, o no se reciben proyectos buenos de todas las prioridades, entonces ahí tendremos que ver finalmente un ajuste en la distribución de los proyectos, pero o sea, que nada se quede a medio camino nos parece muy único. Entonces, cuestiones de continuidad que son relevantes, etcétera, por supuesto que se pueden postular. ¿Algo, compañeros? Sí, muchacho. Muy breve. ¿Es posible y deseable las aportaciones de fondos concurrentes de la industria o de otras fuentes de financiamiento? Nada sobra, pero ahí en temas de garantizar la prevalencia del interés público, eso sí es fundamental. Eso es fundamental. La compañera ahí, en riesgo.
Con relación a su comentario sobre potenciar el Centro de Desarrollo Tecnológico de la CETEC, el CEBIT, ajá. Yo tengo ya muchísimos años tratando de hacer una instrumentación sistemática de estaciones de deformación en el superficie de su suelo, pero no nos da la vida como académicos para hacer el desarrollo tecnológico. Y somos de las pocas ciudades en el mundo que no tienen instrumentada su deformación, la medición de la deformación ni en superficie ni en el subsuelo. Por ejemplo, Shanghái solito tiene 72 estaciones de medición de deformación superficial y ese suelo. En Holanda, en Estados Unidos, en varios lugares hay. Pero eso requiere pues recursos, pero más que recursos requiere ingenio y apoyo gubernamental para el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿podría ser de interés un proyecto de este tipo para el Centro de Desarrollo Tecnológico en la CELTEC? ¿Vamos a ver? Hacer un prototipo de medición de deformación. Estamos abiertos, efectivamente, a lo que se pueda llevar a cabo, que hay que darle vida y tenemos una instalación ahí. ¿Y cómo sería el mecanismo? Porque esto ya no entraría dentro de la convocatoria. O sí, que lo podríamos integrar como un proyecto en sí mismo. Ahora, nada más una cosa, proyecto por persona. Sí, es eso. Bueno, somos un grupo muy grande y seguramente sí va a haber. Así es. No, pues, no tiene lo. Y además hay otro criterio que tiene los lineamientos. Queremos darle énfasis a proyectos encabezados por mujeres y por investigadores solos. Joven que vaya en su cuarto postdoctorado, no. No, pero yo digo, no quisimos poner una edad, lo dijimos mucho, pero digamos, menores de 45 años, una cosa así. ¿Alguien más? Adelante, compañera. Sí, perdón, justo encaminada a la anterior pregunta. Y por institución, ¿cuántos proyectos se pueden ingresar? Pues no hay un límite, pero, o sea, no puede cargarse. Por además, las instituciones son de diferente tamaño, o sea, no es lo mismo un pequeño centro de investigación que ni modo que digamos uno por la UNAM o uno por el Polis, es una cosa. En principio, entre más consolidado, menos dispersa esté la oferta, mejor, pero no hay una regla. Pero aquí el investigador responsable y un solo proyecto. Pues no sé si hay algo más. Bueno, nos da mucho gusto, creo que va a ser una buena experiencia y vamos a aprender todos, también nosotros, y vamos a ir ajustando para ir construyendo una política en materia de investigación científica y tecnológica, pues del mayor impacto posible. Muy bien lo que dice Ana María, con comunicación de la ciencia, del conocimiento y la construcción de una cultura social, que eso nos parece un elemento muy, muy importante. Van a surgir cosas, sin duda alguna, cosas no previstas, pero las vamos a ir resolviendo sobre la base de que aquí pues hay un interés común. Creo que de los mejores caminos. Entonces, pues básicamente eso es. Les agradecemos muchísimo su asistencia, agradecemos muchísimo la anfitrionía de la Casa Citlaltépetl. Este lugar para reunirse está muy agradable y seguramente les vamos a estar convocando, y la idea es que ustedes también, pues esto lo transmitan, grupos de la red que puedan. Y esto va para más, o sea, ahorita y efectivamente la idea es ir dotando política, es decir, de la ciudad cada vez más recursos para el mismo. Gracias. Ciudad de México, capital de la transformación.